Entramos ahora al análisis de 2 de Samuel, capítulo 15, el estallido de la ambición, poder y rebelión de Absalón. Entraremos en un análisis profundamente teológico que nos mostrará las repercusiones de sus lecciones y enseñanzas para los creyentes de hoy en este tiempo. Veremos primero un pequeño análisis del contexto del estallido en la casa de David. El capítulo 15 de 2 de Samuel, que tenemos para hoy como análisis, marca un punto de quiebre trágico en la narrativa del reinado de David. Lo que comenzó con la aparente prosperidad de un monarca consolidado se desmorona rápidamente ante el estallido de la rebelión de Absalón, el cual es su propio hijo, su carne, su sangre. Este pasaje de 2 de Samuel 15 no es solo un registro histórico de un golpe de Estado, es un comentario profundamente teológico sobre la ambición desmedida, sobre la búsqueda ilegítima de poder y sobre las consecuencias devastadoras de la rebelión contra la autoridad divinamente instituida. Si esto lo vemos desde una perspectiva teológica, el capítulo revela cómo el pecado personal y las fallas dentro de la casa real de David sembraron las semillas de una crisis nacional, exponiendo lo frágil de la autoridad humana frente a las maquinaciones del mal. El relato de 2 de Samuel 15 no aparece así como de la nada, sino que es la representación de la culminación de una serie de acciones disfuncionales que estuvieron creciendo dentro de la familia y el reino de David. Y estas están directamente vinculadas a sus pecados anteriores. 2 de Samuel 12:10 nos dice que la espada profetizada por Natán, que nunca se apartaría de su casa, se manifiesta primero en la violencia familiar interna, en la muerte de sus hijos por sus hijos y el ultraje de Tamar, y ahora en una rebelión abierta contra el propio rey. El reinado de David, inicialmente que estuvo marcado por el favor divino y el éxito militar, se ve ahora lleno de fracasos morales con sus dolorosas consecuencias. Esto crea un terreno fértil para la ambición de Absalón y la posterior revuelta nacional. En este capítulo salta a la luz pública como una erupción de los pecados privados y los conflictos no resueltos que se habían enraizado violentamente en la casa de David. Esto es principalmente las secuelas del ultraje de Tamar por Amnón y el asesinato vengativo de Amnón por Absalón. Las acciones de Absalón representan un desafío directo al orden divinamente establecido y al pacto davídico que prometía una dinastía duradera. Así, con este antecedente, procederemos a hacer un análisis teológico profundo de los temas de la ambición, el poder y la rebelión, tal como se muestran aquí y se manifiestan en este capítulo, comprendiendo la naturaleza explosiva y sacando lecciones para este tiempo que sean de enseñanza para nosotros en cuanto al liderazgo, la familia, la justicia y la fe en la soberanía de Dios. Hay una conexión inevitable que no se puede separar de los eventos narrados aquí en el 2 de Samuel 15 y la profecía de Natán en 2 de Samuel 12. Esto revela un principio teológico profundo sobre la justicia divina. La declaración de Natán que la espada nunca se apartaría de su casa y que el mal se levantaría contra ti de tu propia casa, 2 de Samuel 12:11, indica que si bien Dios perdonó profundamente la culpa de David en relación con Betsabé y Urías, las consecuencias de su pecado fueron decretadas divinamente y se extenderían a través del tiempo en la familia de David inevitablemente. La rebelión de Absalón no es un acto aleatorio de desgracia o fortuito, sino un cumplimiento directo de este juicio profético. Esto sugiere que el perdón de Dios, aunque completo en términos de expiación, no
siempre anula las leyes naturales y espirituales de causa y efecto. Esto refuerza la gravedad del impacto del pecado, demostrando que incluso entre comillas, un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14, debe enfrentar las repercusiones terrenales de sus fracasos morales, manteniendo así la justicia de Dios en el orden moral de su creación. La rebelión se describe explícitamente como la erupción pública de sus pecados privados. Esto pone un manifiesto principio teológico crítico, especialmente importante para quienes ejercen el liderazgo o están al frente del gobierno eclesiástico. La salud moral y espiritual de un líder, especialmente en una monarquía divinamente instituida como la de David. Esto influye profundamente en el bienestar y la estabilidad de toda la nación. Para nuestros tiempos sería de nuestras congregaciones. La incapacidad inicial de David para administrar justicia en su propio hogar, su falta de acción y decisión tras el ultraje de Tamar por Amnón y su posterior manejo indulgente del asesinato de Amnón por Absalón, creó un vacío de justicia y fue como el caldo de cultivo para el resentimiento que se empezó a apoderar y se apoderó de Absalón. Absalón se aprovechó astutamente de este quiebre, de este mal funcionamiento, de la debilidad interna que veía en la administración tanto pública como familiar de David. Y así se dio todo para que él pudiese obtener apoyo para su golpe de este. Esto implica que la integridad personal y el gobierno justo no son esferas aisladas. Los fracasos morales no abordados por un líder y las disfunciones familiares resultantes pueden precipitar directamente crisis públicas y nacionales generalizadas. Qué tremenda enseñanza para los tiempos de hoy y para nuestros dirigentes en nuestras congregaciones. La explosión de la rebelión de 2 de Samuel 15 no es, por tanto, un producto de la ambición de Absalón, sino que la manifestación explosiva del pecado no abordado y la justicia descuidada en quien están los más altos estándares y escalones del poder, lo que demuestra cómo la vida privada de un líder, de un rey, de un gobernante puede tener profundas ramificaciones públicas. Para poder ver este capítulo necesitamos retroceder hasta los capítulos 13 y 14, donde allí iremos encontrando las semillas de esta rebelión, el legado de esta reconciliación fallida. El grave pecado de David con Betsabé y Urías, relatado en el capítulo 11, nos muestra un quiebre fundamental para la cadena destructiva siguiente dentro de la contienda familiar y dentro de los problemas nacionales que se empiezan a suscitar. La profecía de Natán declaró explícitamente que la espada nunca se apartará de tu casa y que el mal se levantará contra ti de tu propia casa. Este juicio divino, aunque acompañado del perdón de Dios por la culpa de David, aseguró que las consecuencias se sentirían profunda y dolorosamente a lo largo de su vida y dentro de su familia. Había perdón en este juicio, pero había que sufrir las consecuencias de la pena. Hay una cuádruple restitución de David. Esto es, sin saberlo, David mismo pronunció sobre sí mismo por el cordero de un hombre rico en la parábola de Natán, 2 de Samuel 12, versos 5 y 6, y se cumple significativamente en las trágicas muertes de sus 4 hijos. El hijo nacido de Betsabé, Amnón asesinado por Absalón, Absalón asesinado durante su rebelión y Adonías ejecutados por Salomón tras intentar usurpar el trono. Esta falta de acción de David para administrar justicia por la atroz violación de Tamar por Amnón es un punto de quiebre crítico. Aunque David estaba muy enojado, no tomó medida alguna contra Amnón. No lo enfrentó, no habló con él, no lo entregó a las autoridades establecidas, no aplicó la ley establecida en los mandatos divinos
sobre él. Esta inacción real es resaltada explícitamente por el relato bíblico como la creación de la oportunidad precisa para que los deseos vengativos de Absalón se materializaran. El asesinato premeditado de Amnón por Absalón, aunque motivado por el deseo comprensible de venganza por su hermana Tamar, fue sin embargo una violación de la ley del pacto y un acto de tomar justicia por su propia mano. David, en forma posterior, demostró incapacidad para castigar a Absalón por este asesinato, a pesar de la pena de muerte prescrita por la ley de Dios para un acto tan grave. Números 35, 20, 21 dice: y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas de muerte, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Esto demuestra aún más que David se desvió de la ley de Dios y su tendencia a juzgar basándose en la emoción y el favoritismo en lugar de ser imparcial en el mandato divino. Esta permisividad moral en la casa del rey minó, socavó directamente su autoridad y el Estado de Derecho. La reconciliación que siguió fue incompleta y fue profundamente superficial. David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero se negó a verlo durante 2 años completos, lo que en la práctica lo puso bajo arresto domiciliario. Esta prolongada separación, derivada del propio rencor y la ira del persistente de David, fomentó un profundo resentimiento y amargura en Absalón. Según el análisis teológico, la verdadera restitución requiere honestidad, restitución por los pecados, justicia, perdón mutuo por las ofensas, reconciliación genuina entre el pecador y la víctima, arrepentimiento humilde y el amor ágape de Dios. Estos elementos son cruciales y estuvieron en gran medida ausentes en el manejo de David con Absalón. Cegado por el amor propio y la vanidad, nunca reconoció sus pecados ni se arrepintió ante Dios, ante Joab o ante David. La disciplina de David no fue por amor, sino por ira persistente, sembrando así las semillas del futuro resentimiento de Absalón. El último verso del capítulo 14 de 2 de Samuel, el verso 33, nos dice que David dio un beso final a Absalón. Fue un perdón judicial, restaurándolo al favor, pero el relato bíblico implica que fue una reconciliación superficial, ya que los problemas profundos permanecieron sin resolver. El relato contrasta este intento humano fallido de reconciliación con el modelo perfecto de reconciliación de Dios a través de Jesús, quien murió para reconciliar a la humanidad con Dios el Padre. La misericordia de Dios planea maneras para que el desterrado no sea expulsado de él. David no logró encarnar plenamente este principio divino en sus propias acciones. La acción de David con respecto al ultraje de Amnón y el asesinato de Absalón no es una mera omisión pasiva, sino que es un fracaso activo de la justicia por parte del rey. Esta negligencia del deber real crea directamente las condiciones para el resentimiento creciente de Absalón y su eventual rebelión. En el capítulo 14 podemos ver que la reconciliación orquestada por Joab, al carecer de arrepentimiento genuino, honestidad y perdón, se revela como una mera fachada. No aborda el quebrantamiento moral y el quebrantamiento relacional que sigue, sino que profundiza los problemas y permite que una raíz de amargura crezca en el corazón de Absalón. Esto nos muestra una verdad profunda. El pecado no abordado, particularmente dentro de las estructuras del liderazgo y familiares, no desaparece así de simple. Particularmente dentro de las estructuras del liderazgo y familiares, no desaparece así de simple. Se mete, se acosa, se acumula y finalmente estalla en formas más destructivas y generalizadas, demostrando el principio ineludible de que todo lo que el hombre sembrare,
también cegará. Gálatas 6:7. El plan de Joab del regreso de Absalón del capítulo 14 de 2 de Samuel a través de la mujer sabia de Tecoa se describe explícitamente como un enfoque engañoso. Si bien el objetivo de Joab de reconciliar padre e hijo podría parecer noble, el método empleado, el engaño y la manipulación, se considera fundamentalmente defectuoso. Y aquí hay una verdad profunda de cómo una vez más David es engañado. Es un tema profundo de análisis. El texto enfatiza que el engaño es una herramienta de Satanás y nunca debe usarse en el servicio de Dios, ni siquiera para fines nobles. Esto implica una advertencia teológica crucial contra la tentación generalizada de lograr resultados aparentemente buenos o deseables a través de medios impíos o moralmente comprometidos, incluso si se logra el objetivo inmediato, el regreso físico de Absalón en el caso de la historia que estamos tratando del capítulo 14. La integridad del proceso se corrompe, impidiendo la verdadera curación y la reconciliación duradera. Esto refuerza que para Dios los medios son tan importantes como los fines y que pasar por alto la verdad y el arrepentimiento genuino cavan un hoyo profundo, que en última instancia la propia restauración que se busca se desvanece. El relato destaca que la verdadera obra divina no puede lograrse mediante la astucia humana que ignora el carácter de Dios. Entrando ya en el análisis de 2 de Samuel capítulo 15, daremos lectura a los primeros 12 versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. En este relato encontramos la ambición y poder, la estrategia de Absalón para usurpar el trono. Absalón era conocido por su excepcional belleza física, descrito como alguien sin defecto en él, de pies a cabeza, siendo abundante su cabello, una característica notable de él. Esta descripción de su apariencia la podemos encontrar en 2 de Samuel, en el capítulo 14, en los versos 25 y 26. Esta atractiva apariencia externa, a menudo asociada con la realeza ideal en las culturas del Antiguo Oriente, fue un componente clave en su estrategia de usurpación. Inició su estrategia y su plan adoptando una ostentosa exhibición real. En el verso 1 leemos que dice que cabalgando en un carro
con caballos y 50 hombres corriendo delante de él. Y aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Esto era una clara imitación de la pompa real y un cumplimiento de las advertencias que Samuel había dado sobre la naturaleza de la realeza. Primera de Samuel 18:11 nos dice: dijo pues, así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Esto que hacía Absalón era una burda y clara imitación de la pompa real y el cumplimiento de las advertencias que había dado Samuel. Esta exhibición de poder no es aleatoria, es un acto simbólico de la rivalidad de la monarquía de David y una clara declaración de sus intenciones. La ambición de Absalón no es oculta y no es secreta, no es pasiva, todo lo contrario, es activa, pública y muy calculada. Su método para usurpar el poder es igualmente astuto. Absalón se posicionó estratégicamente en la puerta de la ciudad, un espacio público prominente donde se dictaban juicios legales para interceptar a quienes acudían al rey en busca de justicia. Absalón preguntaba sobre sus casos y pronunciaba inmediatamente su causa como buena. Tus asuntos son justos. Y luego lamentaba y decía: no hay nadie del rey que te oiga, el verso 3. Y este fue un movimiento calculado e insidioso para inculcar una mala opinión de la administración actual de gobierno de parte de David. Esto implicaba negligencia de David en sus deberes reales y fue sembrando así semillas de descontento en medio de la población. Las acciones de Absalón fueron profundamente manipuladoras, utilizando su encanto y engaño, su labia, su poder de seducción, su poder de hablar y doblar los intereses de los demás para robar los corazones de los hombres de Israel. Así lo dice el verso 6, que ya les dimos lectura. En la última parte dice: y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Además tenía un encanto especial porque le extendía la mano, los tomaba, los besaba cuando se acercaban para inclinarse, presentándose como hombre del pueblo, asequible y empático, cercano, en un marcado contraste con la percibida distancia del rey. Esta fue una táctica sutil, pero muy efectiva para ganarse el favor popular y socavar la autoridad legítima de David. Absalón declaró explícitamente: ojalá yo fuera rey en la tierra. Entonces todo el que tuviera una queja o un caso podría venir a mí y yo le haría justicia, como lo dice el verso 4. Este llamamiento directo explotó una debilidad percibida en la administración de David, y era muy real, particularmente en sus fracasos pasados en la administración de justicia dentro de su propia familia. Por ejemplo, el incidente de Tamar y Amnón, lo que probablemente resonó con las propias experiencias de la gente de agravios no resueltos. Sus palabras: vuestras demandas son válidas y justas, pero no hay representante del rey que los oiga. Absalón aprovechó la frustración de la gente que se sentía desoída y desatendida por su rey, legitimando aún más sus propias pretensiones rebeldes. Absalón explotó una falla en el sistema judicial de David, o al menos la percepción de una falla. Declara hipócritamente: mira, tus razones son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Este comentario no solo socava la autoridad de David, sino que también siembra dudas sobre su eficacia y accesibilidad al rey como monarca. Absalón se presenta a sí mismo como el juez ideal, el que pondría juez en la tierra para que todo aquel que tuviese pleito o negocio viniese a mí y yo le haría justicia. El implacable deseo de Absalón de usurpar el trono de su padre se presentaba como una ambición desmedida que conduce a consecuencias destructivas. Esta ambición no es simplemente una maniobra política, sino un profundo desafío al orden establecido por Dios y un ataque directo al pacto davídico que prometía perdurabilidad en la línea de David y un reino eterno. El relato bíblico implica que las
acciones de Absalón estaban arraigadas en una profunda autojustificación, en un profundo orgullo y la creencia de que él tenía derecho al trono, en lugar de confiar en el tiempo o el nombramiento de Dios. Qué importante es este tema. Esta elevación de la voluntad propia por encima de la voluntad divina constituye una forma de idolatría, donde el deseo personal suplanta la autoridad establecida por Dios. Su acto público y atroz de tener relaciones con las concubinas de David, como se ve en el capítulo 16, los versos 22 al 21 de 2 de Samuel, no fue simplemente una atrocidad, sino un acto altamente simbólico de reclamar el trono y hacerse repugnante a su padre, y por extensión repugnante a Dios, señalando su rechazo explícito de la ley de Dios y su pretensión al trono. Este acto firmó y consolidó su ruptura con David y declaró su usurpación públicamente a todo Israel. El éxito de Absalón de robar corazones se atribuye consistentemente a su belleza física, su ostentosa exhibición real y su retórica, su hablamiento populista y manipulador, especialmente manipulador. Él se presenta magistralmente como un hombre del pueblo, prometiendo justicia y empatía, pero sus verdaderos motivos están ocultos y son profundamente deshonrosos para su propio padre. Esto nos muestra y nos advierte una crítica teológica. El atractivo de David, la retórica persuasiva y los gestos populistas, cuando se divorcian de la integridad genuina, el carácter justo y la sumisión a la autoridad divina son herramientas peligrosas para la manipulación. Así, un líder, un gobernante, el que está al frente, un pastor, impulsado por la ambición egoísta, conduce inevitablemente a la traición, la división y el dolor en las comunidades y familias. Esto sirve como un potente recordatorio de que los creyentes disciernan el liderazgo no por cualidades superficiales o promesas atractivas, sino por la alineación de las acciones con las palabras y las motivaciones duraderas que están en lo profundo del corazón, que deben estar alineadas con la voluntad de Dios. No en un programa ambicioso de poder, no en un gobierno para el cual procura con todas sus fuerzas que se lleve a cabo según su propio deseo. La crítica efectiva de Absalón y la administración de David, cuando dice: «Mas no tienes a nadie del rey que te oiga», y su posterior promesa de justicia universal, explotan directamente una debilidad percibida en el gobierno de David. Esta debilidad se estableció anteriormente y se derivaba de los propios fracasos previos de David en la administración de justicia, particularmente en su hogar. Esta dinámica sugiere una profunda relación de causas. Los fracasos no abordados por el rey, por el líder, por el que estaba a cargo. Las ineficiencias sistémicas dentro de una estructura de gobierno. Estas cosas crearon vulnerabilidades significativo para personas ambiciosas, manipuladoras y que quieren perseguir su objetivo a toda costa, pasando a llevar todos los márgenes establecidos. Pueden aprovechar estas deficiencias percibidas para sembrar descontento, socavar la autoridad legítima y en última instancia, instigar la rebelión. El estallido de la rebelión de Absalón no es, por tanto, únicamente una erupción espontánea de su ambición personal, sino también una consecuencia calculada de la anterior negligencia del rey en su deber, que creó un vacío de confianza y justicia que Absalón llenó hábilmente con falsas promesas y soluciones egoístas. Teológicamente, esta acción es una usurpación de un rol divinamente establecido. El rey de Israel era considerado vicerregente de Dios. El rey era el custodio de la justicia divina. Absalón, al pretender ser un mejor administrador de justicia, no solo atacaba la legitimidad de David, sino que indirectamente cuestiona el orden establecido por Dios. Su carisma, su forma de hablar, sus expresiones para doblar la opinión de los demás y su enfoque de justicia superficial son una fachada para su verdadera ambición. La forma en que engañaba los corazones de Israel, según el verso 6,
de 2 de Samuel 15 es crucial. No se trata de una conversión genuina, sino de una seducción manipuladora de las masas, un acto de engaño y sedición que mina la unidad de la nación y de todo el pueblo. Esto refuerza la importancia crítica de un gobierno consistente y justo para mantener la estabilidad y evitar que la disidencia interna se convierta en una revuelta y en una rebelión a todas las reglas. Así podemos ver visualmente el marcado contraste que hay entre el enfoque manipulador, egoísta y en última instancia destructivo de Absalón hacia el liderazgo y los estándares divinamente ordenados para un gobierno justo. Al comparar los métodos de Absalón con los principios bíblicos explícitos, muestran el profundo argumento teológico de que el poder ejercido fuera del carácter y los principios de Dios conduce inevitablemente a la corrupción, el caos y la fractura social y el quiebre del pueblo. Damos lectura a los versos siguientes del capítulo de 2 de Samuel 15, del 13 al 37, donde encontraremos la respuesta de David con humildad, confianza y sufrimiento en el exilio. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo el pueblo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó al rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos los siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanentemente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente Cedrón. Asimismo pasó al rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí que también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros y con vuestros hijos. Hay más tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, de vosotros roque me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usaí,
arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra su cabeza, y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora yo siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. David, al recibir la devastadora noticia de que los corazones de los hombres de Israel se habían ido tras Absalón, como lo dice el verso 13, David toma la decisión inmediata y decisiva de huir de Jerusalén con toda su casa y sus leales seguidores. Verso 14. Esta decisión se debe principalmente al deseo de evitar conflictos internos y de prevenir el posible derramamiento de sangre que implicaría una confrontación directa dentro de la ciudad. Mirando más profundamente este acto, la huida de David no es un simple acto de autoconservación, sino un profundo acto de humildad y sumisión a la voluntad de Dios, ya que implícitamente reconoce que esta rebelión es una consecuencia directa y una visitación divina por sus propios pecados pasados. David elige no luchar por su trono en ese momento, sino encomendarse por completo a la misericordia y al juicio del Señor. Este momento se describe conmovedoramente como el punto más bajo en la vida del rey, marcado por un profundo dolor personal y una humillación pública. Mientras David huye de Jerusalén, los sacerdotes Sadoc y Abiatar, demostrando su inquebrantable lealtad, sacan el arca del pacto, el símbolo tangible de la presencia de Dios, lo sacan de la ciudad para acompañar al rey. El verso 24. Sin embargo, David les instruye que devuelvan el arca a Jerusalén. Verso 25. Su razonamiento revela una profunda confianza en Dios. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, Él me hará volver y me dejará verla a ella y a su morada. Y si dijere: no tengo complacencia en ti, heme aquí, haga de mí lo que bien le pareciera. Versos 25 y 26. Este acto demuestra la fe inquebrantable de David ahora en la soberanía última de Dios y su humilde aceptación del juicio divino, poniéndose por completo a la merced de Dios. No intenta manipular a Dios ni forzar su favor mediante la presencia del arca. La oración desesperada pero fiel de David: oh Jehová, te ruego que el consejo de Ahitofel se vuelva locura. Verso 31. Es un momento crucial que muestra su dependencia inmediata de Dios en un momento de crisis extrema y su comprensión de la participación activa de Dios en los asuntos humanos, incluso en el ámbito de la estrategia política. Esta oración, ofrecida con prisa y desesperación, se presenta como prueba del poder de la oración. Ahitofel, el consejero de David, en quien confiaba mucho y cuyo consejo era considerado como si se consultara la palabra de Dios. Segunda de Samuel 16:23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel traiciona sorprendentemente a David y se une a la conspiración de Absalón. Esta traición proviene de una figura tan cercana, tan respetada, y representa un golpe significativo y una fuente de profundo dolor personal para David, similar a la traición de Jesús por Judas. Salmo 41:9. Dice de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero hay una lealtad de sus siervos, particularmente de los quereteos y peleteos y los filisteos de Gat, como Itaí. Esto contrasta fuertemente con la traición de Ahitofel y la deserción de muchos israelitas. Se sugiere que la motivación de Ahitofel fue una venganza personal, ya que era el abuelo de Betsabé y
estaba buscando una retribución por la muerte de Uría. En respuesta directa a la oración de David, Dios ordena los eventos a través de Usaí, el arquita, amigo leal de David, verso 32. Instruye a Usaí a que regrese a Jerusalén, que finja lealtad a Absalón y específicamente frustre el consejo de Ahitofel, verso 34. El astuto y engañoso consejo de Usaí parece beneficiar a Absalón, por ejemplo, aconsejándole que reúna todas las tropas de Israel para una gran batalla en lugar de una persecución inmediata. Es estratégico y en última instancia le da a David tiempo crucial para escapar y reagruparse. El relato atribuye explícitamente este engaño exitoso a la intervención directa de Dios. Esto está relatado en el capítulo 17 de 2 de Samuel 14, porque Jehová había ordenado el buen consejo de Ahitofel que fuera frustrado para que Jehová trajera desastre a Absalón. Dice textualmente el verso: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir mal sobre Absalón. La historia y el relato bíblico se comprende dando lectura a los capítulos posteriores 16 y 17. Esto resalta la soberanía de Dios en el control de los eventos, incluso a través del engaño humano. El exilio de David está marcado por un profundo sufrimiento personal, expresado visiblemente a través del llanto, cubriéndose la cabeza y andando descalzo, verso 30, que son los emblemas tradicionales de luto. Este sufrimiento no es meramente autocompasión o ira por las consecuencias, sino un profundo reconocimiento de que su castigo es merecido, una consecuencia directa de su propio pecado. Además, demuestra esta aceptación al soportar y aceptar la calumnia y las maldiciones de Simei. En el capítulo 16 de 2 de Samuel, los versículos 5 al 13 nos narran esta historia, y donde específicamente el verso especial que dice: y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, así reconociendo como una obra de Dios que todo lo que le estaba aconteciendo. Jehová le había dicho a este hombre que maldijera a David, y confiando en que Dios podría recompensar por su bien con su maldición este día. Hay una notable paciencia y moderación y fe en el propósito de Dios, incluso en medio de las falsas acusaciones y maltrato. Es una profunda muestra de humildad y sumisión. El sufrimiento de David, su experiencia de profunda traición por un amigo cercano, Ahitofel, que guarda un claro paralelo con la traición de Judas, y su huida forzada de Jerusalén se consideran prefiguraciones significativas del camino de Jesucristo. Ambos se enfrentaron la traición y el rechazo de su propio pueblo. Ambos ejemplificaron una fe inquebrantable y una profunda confianza en el plan de Dios en medio de un inmenso sufrimiento. El viaje de dolor y exilio de David refleja el camino de Jesús a la cruz. Qué hermoso es este pasaje y muy significativo. Jesús, después de cenar con los 11, se dirige al torrente Cedrón, y allí en el torrente Cedrón Jesús se entrega en ferviente oración, donde Él entrega su vida y le dice: Padre, si es tu voluntad, pase de mí. Hay una distinción, se mantiene un punto crucial, teológico profundo aquí. Este mismo camino lo recorrió David, pero David sufrió por sus propios pecados, aceptando las consecuencias de sus propias acciones. Segunda de Samuel 16:2. Mientras que Jesús recorrió el mismo camino por el torrente Cedrón y subir al monte, sufrió por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:23. Jesús soportó el castigo justo que la humanidad merecía, demostrando la justicia y la gracia última de Dios. La decisión de David de huir de Jerusalén en lugar de entablar inmediatamente la batalla es ilógica y contradictoria para un rey poderoso. Su disposición a devolver el arca del pacto a Jerusalén y su desesperada oración para que Dios frustre el consejo de Ahitofel demuestran un profundo cambio
con respecto a sus acciones anteriores de autosuficiencia, por ejemplo, en el manejo del asunto de Betsabé y Urías. Esto nos muestra un punto y un principio teológico crítico. La verdadera fortaleza en el liderazgo, especialmente en momentos de profunda crisis y fracaso personal, no reside en afirmar el propio poder o luchar por los propios derechos, sino en la humilde sumisión a la voluntad soberana de Dios y la aceptación de las consecuencias de las acciones pasadas. Este acto contradictorio de humildad y rendición posiciona a David para recibir la intervención divina a través de Usaí, lo que finalmente conduce a su restauración. Esto destaca que Dios a menudo obra con mayor poder a través de aquellos que reconocen su debilidad y dependen enteramente de él. El relato afirma explícitamente que Dios ordenó frustrar el buen consejo de Ahitofel, 2 Samuel 17:14, a través del consejo engañoso de Usaí. Esto no es simplemente un recurso de un argumento inteligente, es una profunda declaración teológica sobre la participación activa e intrincada de Dios en los asuntos humanos. Se demuestra que Dios es capaz de ordenar en el designio de su voluntad divina a través de lo complejo, lo pecaminoso de las acciones humanas, incluyendo la traición de Ahitofel y el engaño estratégico de Usaí. Esto implica que la soberanía de Dios no es una supervisión pasiva, sino una fuerza dinámica con propósito, capaz de utilizar incluso las maquinaciones y ambigüedades morales de los hombres para lograr sus propósitos últimos y proteger a sus elegidos. Demuestra que el plan de Dios prevalecerá independientemente de la rebelión o la traición humana, mostrando su control absoluto sobre todos los acontecimientos y su capacidad para sacar el bien de la profundidad del caos. Así podemos ver en este estallido y en esta rebelión que hay profundas implicaciones teológicas. El pecado de David con Betsabé y Urías, relatado en el capítulo 11 de 2 de Samuel, se presenta sin equivocación como la causa raíz de la cual se desata una devastadora cadena de eventos destructivos dentro de la familia y el reino. La violación de Tamar por Amnón, el asesinato vengativo de Amnón por Absalón y finalmente la rebelión a gran escala de Absalón contra David. La profecía que la espada nunca se apartará de tu casa muestra vívidamente cómo el pecado individual, particularmente cuando es cometido por un líder, tiene consecuencias de largo alcance y sistémicas que contaminan la tierra y afectan profundamente a toda la nación. El pecado se retrata no como un incidente aislado, sino como una raíz amarga y una fuerza contagiosa que propaga la disfunción, la violencia y la decadencia moral en las acciones sociales y política. Esto muestra lo pernicioso y feo de la naturaleza del pecado y cómo inevitablemente conduce a consecuencias enormemente negativas para sí mismo y para los demás, incluso cuando el pecado mismo ha sido perdonado. El carácter de Dios se presenta consistentemente a lo largo de las Escrituras como un equilibrio perfecto de justicia y misericordia. Mientras que David recibe la gracia y el perdón de Dios por su pecado, donde David recibe misericordia, todavía enfrenta el justo castigo de sus consecuencias, que es la justicia, demostrando que Dios de ninguna manera absuelve al culpable. Éxodo 34:7 dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. El relato bíblico de los capítulos 14 y 15 de 2 de Samuel destacan la profunda lucha de David por encarar este equilibrio divino de su propio reinado y paternidad. Su fracaso inicial en administrar justicia imparcial por el crimen de Amnón y su posterior reconciliación superficial con Absalón se derivaron de juzgar basándose en la emoción y el favoritismo en lugar de la adhesión a la ley de Dios. Este desequilibrio en el liderazgo de David, porque David era padre y aún así amaba a sus hijos y no quería que sus hijos murieran, y eso iba contra lo que estaba establecido en la ley. Este desequilibrio en el liderazgo de David contribuye directamente a la crisis en desarrollo. El llamado de la mujer sabia a la misericordia, en el capítulo 4, enfatiza que Dios planea maneras para que el desterrado no sea expulsado
expulsado de él. Sin embargo, el relato también advierte implícitamente que esta misericordia divina siempre va acompañada de justicia. La incapacidad de David para mantener la justicia necesaria en el caso del asesinato de Absalón, incluso por el bien de la reconciliación, tuvo repercusiones graves y predecibles. A pesar de la profunda traición humana, el caos político y el sufrimiento personal, la soberanía de Dios se presenta consistentemente como primordial a lo largo de la historia. La profunda confianza de David en el plan último de Dios, incluso al huir de Jerusalén y enfrentar la traición, refleja esta profunda. La frustración del brillante pero destructivo consejo de Ahitofel por el consejo engañoso de Husai se atribuye explícitamente a que Dios ordena directamente todos los eventos con la intención de traer desastre sobre Absalón. Esto demuestra la mano activa y providencial de Dios obrando a través de las acciones humanas, incluso aquellas que implican engaño y pecado, para lograr sus propósitos. El control último de Dios es evidente, incluso cuando en el desarrollo de las dolorosas consecuencias del pecado, mostrando que su plan general y fidelidad al pacto prevalecerán a pesar de la rebelión humana y los esquemas humanos más intrincados. Jehová ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Salmo 103:19. La rebelión de Absalón no es simplemente una disputa familiar o un golpe político. Es un desafío directo al pacto davídico que prometía a David una dinastía duradera y un reino eterno. Este pacto, que se describe en el capítulo 7 de 2 de Samuel, se describe explícitamente como incondicional, lo que significa que su cumplimiento no depende de la obediencia humana. La crisis se pone de manifiesto vívidamente en la fragilidad propia de la monarquía humana y los profundos fracasos del propio David, que podrían parecer poner en peligro la promesa divina de un trono duradero. Sin embargo, a pesar de la inmensa agitación de los pecados, errores de David y la aparente amenaza de la línea davídica, Dios cumplió sus promesas. La supervivencia del trono de David, su eventual restauración y la subsiguiente sucesión de Salomón y finalmente llegando al Mesías demuestran la fidelidad inquebrantable de Dios a su pacto, incluso cuando sus instrumentos humanos elegidos demuestran ser falibles. Este episodio de Absalón, por lo tanto, sirve como un poderoso testimonio de la fortaleza del pacto de Dios, prefigurando que a pesar de futuras contiendas y el eventual fin de la monarquía institucional, la promesa davídica perdurará y en su debido tiempo culminará en la expectativa mesiánica. La historia del sufrimiento de David, aquí en 2 de Samuel 15, particularmente su profunda traición por su amigo de confianza Ahitofel, que establece claros paralelismos con la traición de Judas a Jesús y su huida forzada de Jerusalén, establecen significativas conexiones tipológicas con Jesucristo. Salmo 41:9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Tanto David como Jesús enfrentaron una intensa traición y rechazo por parte de su pueblo. Ambos son ejemplos de una fe inquebrantable y una profunda confianza en el plan de Dios en medio de un inmenso sufrimiento. El viaje de dolor y exilio de David refleja el camino de Jesús a la cruz. Sin embargo, se mantiene una distinción teológica crucial. David sufrió por sus propios pecados, aceptando las consecuencias de sus acciones, mientras que Jesús sufrió por nuestros pecados. Jesús soportó el castigo justo que la humanidad merecía, demostrando la justicia y la gracia de Dios último. Hay una analogía que se llama de la ventana rota, que dice que sugiere que el desorden visible, como una ventana rota, puede generar un aumento de la criminalidad y el deterioro de un entorno. La idea es que si no se repara la ventana rota, esto envía un mensaje de desinterés y falta de control, lo que puede alentar a otros a cometer actos vandálicos o delictivos. Esto ilustra una verdad teológica fundamental evidente en la historia de David. Si bien Dios, en su infinita
infinita misericordia perdona la culpa del pecado y conmuta el castigo eterno, las consecuencias naturales y temporales de ese pecado a menudo permanecen. Esto sugiere que el perdón no es una anulación mágica de la realidad o una licencia para la impunidad, sino más bien un restablecimiento de una relación correcta con Dios a pesar del pasado. Esto refuerza que vivir en el universo moral de Dios significa que las acciones tienen repercusiones y la sabiduría implica comprender y aceptar humildemente estas consecuencias como parte del diseño justo de Dios, incluso mientras experimentamos su gracia. La rebelión de Absalón se presenta como un desafío directo al pacto davídico. Sin embargo, el pacto mismo se describe repetidamente como incondicional. El hecho de que el linaje y el trono de David perduren a pesar de los profundos fracasos personales y la grave contienda interna resalta una verdad teológica fundamental. Las promesas de Dios no dependen del desempeño humano o de la obediencia perfecta, sino únicamente de su propio carácter inmutable y su fidelidad inquebrantable. Esto sugiere una profunda seguridad de que el plan de Dios se cumplirá en última instancia, independientemente de lo que el hombre puede fallar. El pecado puede verse en la rebelión humana. Esto refuerza la certeza de que la venida del Mesías de la línea de David, Mateo 1:6, proporcionando una esperanza última que trasciende el quebrantamiento de la historia humana y apunta al compromiso inquebrantable de Dios con sus propósitos redentores. El relato bíblico, el texto, traza claros paralelismos entre el sufrimiento de David, traición, exilio, humillación pública, con el de Jesucristo. Sin embargo, es crucial señalar la distinción teológica explícita que se mantiene. David sufrió por sus pecados, aceptando las dolorosas consecuencias como una visitación merecida de Segunda de Samuel 16 del día al 2, mientras que Jesús sufrió por nuestro. Primera de Pedro 2:23. Esta distinción es primordial para comprender la naturaleza de la expiación en la teología bíblica. El sufrimiento de David, si bien es un profundo acto de penitencia y aceptación de las consecuencias, demuestra humildad y confianza en la justicia de Dios. El sufrimiento de Cristo, por el contrario, es un acto único y redentor, un sacrificio sustitutorio que expió el pecado. Esto quiere decir que si bien el sufrimiento humano puede ser el crisol para el crecimiento espiritual, una demostración de humildad y un reflejo de la justicia divina en el mundo, nunca puede por sí mismo expiar el pecado de la misma manera que el sacrificio perfecto de Cristo. Esta distinción muestra claramente el papel salvador único de Jesús como el cumplimiento último de la línea davídica. Ya finalizando este análisis y este comentario, veremos algunas lecciones y aplicaciones para nosotros, los creyentes de este tipo. 1. Debemos tener cuidado con la ambición desmedida. La ambición de Absalón sirve como una potente advertencia, ilustrando el principio bíblico de que el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída, como lo dice Proverbios 16:18. La ambición desmedida, especialmente cuando busca la autoexaltación, el beneficio personal o la usurpación de la autoridad legítima, conduce inevitablemente a consecuencias destructivas tanto para las personas como para quienes lo rodean. Los creyentes estamos llamados a examinar críticamente nuestras propias ambiciones y alinearlas con la voluntad de Dios, buscando su guía en todos sus esfuerzos. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en ejercer poder sobre los demás, sino a través de un liderazgo humilde y desinteresado, como el ejemplo de la persona de Cristo. Marcos 10:42-44. Mas Jesús llamándolos, los dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo. ¡Qué tremenda enseñanza! Esto exige una profunda mirada interior a nosotros mismos. ¿Están nuestros deseos de influencia, éxito o avances impulsados por el interés propio y la vanagloria personal, o por un deseo genuino de servir a Dios, hacer avanzar su reino y edificar a los demás? Es la pregunta que queda como 2. El peligro de la manipulación
y el engaño. El uso manipulador de Absalón, con su carisma e influencia para robar corazones a través del encanto y el engaño, resalta el inmenso poder de la influencia y la profunda responsabilidad que acompaña cualquier forma de poder. Se advierte explícitamente que el poder sobre los demás es algo peligroso. Los cristianos están llamados a ejercer cualquier forma de poder o influencia, no para beneficio propio o manipulación, sino para propósitos benéficos que se alineen con los principios divinos. Esto significa usar nuestra influencia para edificar, alentar y servir a los demás, reflejando el amor y la verdad de Cristo. El liderazgo en el contexto cristiano debe caracterizarse por el servicio, la entrega, la misericordia, el respeto y la dignidad, en marcado contraste con la toma de David en su momento de pecado. En la práctica esto se traduce en ser dignos de confianza, asegurar que nuestras acciones coincidan consistentemente con nuestras palabras y tener motivos transparentes y alineados con la voluntad de Dios. 3. Las consecuencias de la rebelión. La rebelión de Absalón refuerza vívidamente lo malo y perverso de la naturaleza del pecado y sus consecuencias ineludibles y dolorosas. Incluso cuando el pecado es perdonado, el relato demuestra que puede dejar cicatrices duraderas y construir aún daño mayor. La ley de la siembra y la cosecha no cambia. Gálatas 6:7. Debemos reconocer la profunda seriedad del pecado y sus efectos destructivos a largo alcance, no solo en nosotros mismos, sino en nuestras familias, en nuestras comunidades e incluso en la sociedad en general. Además, el relato enfatiza la importancia crítica del arrepentimiento genuino. Esto implica más que simplemente pedir perdón, requiere admitir nuestro error, aceptar el justo juicio de Dios sobre nuestro pecado y tener la firme intención de cambiar nuestro comportamiento y apartarnos de él. La verdadera gracia se recibe a través del arrepentimiento y la fe, no pretendiendo que el pecado no existe o que no necesita ser abordado. 4. La vulnerabilidad de los líderes y la necesidad de discernimiento. David, a pesar de su sabiduría, es inicialmente engañado por Absalón. Esto nos recuerda que incluso los líderes más ungidos que experimentados son humanos y pueden tener puntos ciegos o ser vulnerables a la manipulación. Los creyentes debemos orar por nuestros gobernantes, nuestros líderes religiosos, y los líderes deben cultivar la humildad y la dependencia de Dios para discernir los espíritus y las verdaderas intenciones. 5. Sobre la reconciliación. La reconciliación fallida y superficial de David con Absalón proporciona lecciones negativas cruciales sobre lo que constituye la verdadera restauración. Segunda de Samuel 14 destaca la necesidad de honestidad, no engaño, restitución. Hay que abordar las consecuencias del pecado, la justicia, imparcialidad, perdón mutuo, reconciliación genuina, no solo proximidad física o un mero beso. El arrepentimiento humilde y el amor ágape de Dios debe ser lo esencial. La ausencia de estos elementos llevó al resentimiento creciente de Absalón y a su eventual rebelión. Los creyentes estamos explícitamente llamados a restaurar a los hermanos pecadores con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, y a priorizar la reconciliación con los demás antes de buscar la adoración de Dios, Mateo 5:23-24. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto requiere un esfuerzo activo, intencionalidad y una voluntad de participar en el trabajo, a menudo exageradamente doloroso, de la verdadera restauración bíblica, en lugar de optar por el camino de menor resistencia o la evitación pasiva, sin decir nada y dejar que el tiempo pase, dar vuelta a la cara. 6. La soberanía de Dios en medio del caos. La profunda respuesta de David a la traición, su huida de Jerusalén, su instrucción de devolver el arca, su oración desesperada y su humilde aceptación de la maldición de Simei ejemplifica una notable profundidad de confianza en la soberanía de Dios. Se pone completamente
a la merced de Dios, expresando su voluntad de aceptar todo lo que Dios considere bueno para él. En tiempos de crisis personal, de traición profunda o sufrimiento intenso, nosotros, como creyentes, debemos depositar nuestras cargas en Dios, apoyarnos en su fidelidad y confiar en su tiempo y en su sabiduría, en lugar de reaccionar por una autoconservación equivocada. Esto implica cultivar la humildad, someterse a la voluntad de Dios incluso cuando es doloroso y esperar pacientemente a que Dios dirija nuestros pasos, entendiendo que tocar fondo nos enseña a confiar nuestras vidas a Dios. 7. El rol de la oración y la sabiduría activa. La oración inmediata de David a Dios para frustrar el consejo de Ahitofel y la respuesta siguiente de Dios a través de Usaí resaltan poderosamente tanto la eficacia de la oración como el invaluable papel del consejo sabio y piadoso en tiempos de crisis. Debemos cultivar el hábito de buscar el consejo de Dios en todo, no solo en ciertas áreas de nuestra vida. Además, el relato bíblico refuerza la importancia de rodearnos de consejeros piadosos cuyo consejo esté arraigado en la sabiduría divina. Proverbios 15:22 nos dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Ejercer discernimiento para evaluar el carácter y los verdaderos motivos de los demás antes de depositar nuestra confianza en ellos. Esto es crucial para transitar los desafíos de la vida con sabiduría y evitar manipulación. Así llegamos ya al final de todo este comentario, que ha sido extenso, con una conclusión de la fidelidad inquebrantable de Dios. El estallido de la rebelión de Absalón en 2 de Samuel 15 es un relato teológicamente profundo que expone la inmensidad de las consecuencias del pecado no abordado, la naturaleza destructiva de la ambición desmedida y el uso indebido de poder. La crisis en la casa de David, desde el ultraje de Tamar hasta la usurpación del trono, se presenta como cumplimiento de la profecía de Natán, demostrando que el perdón de Dios por la culpa no siempre anula las dolorosas repercusiones terrenales del pecado. La superficialidad de la reconciliación de David con Absalón en el capítulo 14, marcada por la ausencia de honestidad, justicia y arrepentimiento genuino, sembró las semillas de un resentimiento que finalmente estalló en una guerra civil. Sin embargo, en medio del caos humano y la traición, se muestra la soberanía inquebrantable de la huida de David de Jerusalén, su humilde sumisión a la voluntad divina, su confianza en la providencia de Dios para frustrar el consejo de Ahitofel a través de Usaí en el capítulo 17 de 2 de Samuel, y su aceptación del sufrimiento como una visitación merecida en el capítulo 16 de 2 de Samuel 10 y 12, revelan una profunda fe que trasciende las circunstancias. La fortaleza del pacto davídico, a pesar de las fallas de David y la amenaza existencial de la rebelión de Absalón, testifica la fidelidad incondicional de Dios a su promesa mesiánica. En última instancia, 2 de Samuel 15 no solo sirve como una advertencia contra las trampas de la ambición y el poder, sino también como un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios en medio del fracaso humano, el sufrimiento de David, aunque distinto del sacrificio expiatorio de Cristo, prefigura la traición y el exilio que Jesús experimentaría. La historia de David, con sus profundas imperfecciones y su eventual restauración, apunta a la esperanza última de la redención en Jesucristo, el verdadero Hijo de David, cuyo reino es eterno y cuya fidelidad es inquebrantable. Para nosotros, los creyentes de este tiempo, este pasaje es un llamado a la humildad, al arrepentimiento genuino, a la búsqueda de la justicia y la reconciliación, y a una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, incluso cuando el camino esté plagado de dolor y de traición. En resumen, 2 de Samuel 15 es un llamado a la vigilancia espiritual contra la ambición y el engaño. Es un recordatorio de la fidelidad esencial en tiempos de prueba y una profunda afirmación de la soberanía inquebrantable de Dios, que obra incluso a través de la rebelión humana para sus designios redentores. Oremos ante el Señor. Padre Celestial, al reflexionar sobre las profundas verdades que nos muestra el relato de 2 de Samuel 15, te damos gracias por tu palabra viva y eficaz. Reconocemos la fragilidad de la ambición humana y las dolorosas consecuencias de la rebelión. Ayúdanos, Señor, a discernir
la verdad del engaño y a discernir la ambición egoísta y a ejercer el poder con humildad y servicio, a ser fieles en tiempo de adversidad y que nuestra confianza en tu soberanía sea plenamente inquebrantable. Que tu gracia nos fortalezca para perdonar, para buscar la reconciliación y para someternos a tu perfecta voluntad en todo momento. Que nuestras vidas reflejen la justicia y la misericordia de Cristo, nuestro Rey y Redentor. Te pedimos todo esto en el dulce y glorioso nombre de Jesús. Amén.